explicar o de valorar lo que significa una ayuda efectiva y lo que se introduce como elemento espiritual, elemento religioso, y ubicarlo en su debido lugar. Es decir, vamos a intentar ver cómo ayudar desde lo espiritual, pero sin violentar las leyes que tiene una adicción, un comportamiento adictivo. Es decir, para explicarnos, vamos a comentar un vídeo en esta sección de cómo abordan esta temática desde un punto de vista espiritual, pero que vamos a tratar de ver los posibles errores. Bien, mirad, adicciones. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia nunca puede hablar de adicciones, ¿de acuerdo? Para empezar ya el título es incorrecto. La Biblia no puede hablar de adicciones porque en el momento en el que se escribe la Escritura no existe una adicción, o por lo menos no se conocen estos fenómenos. Pero mirad, vamos a ir viendo el vídeo juntos y tratar de desligarlos. ¿Qué dice la Biblia sobre las adicciones? 1 de Corintios 6, versículo 12. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Bien, como veis, utilizamos un texto sacado de contexto como pretexto para explicar una adicción. Y añadimos más dolor, porque una adicción no funciona bajo el prisma de la voluntad. Es decir, este texto nos lleva a la voluntad, nos lleva a que, bueno, no me hace bien, aunque pudiera hacerlo, pero no dejaré que nada me domine. Es decir, ya voy a esforzarme para que nada me domine. La adicción es un dominio de la voluntad, ¿vale? Es un desajuste emocional de la voluntad. Este texto es un texto muy válido, por supuestísimo que sí, cuando no existe una adicción. ¿De acuerdo? Es decir, cuando existe un comportamiento adictivo. Ahí sí que educamos de esta manera, todo te está permitido, pero no todo es para tu bien, todo está permitido, pero no dejes, o sea, ten cuidado que pueda convertirse en un problema. Ahí puedo actuar, puedo utilizar este texto, pero nunca en una adicción, porque en la adicción la voluntad del sujeto está dañada, está afectada, y él quiere, claro que quiere, pero no puede. Vamos a seguir. 1 de Corintios 10, versículos 12 al 13. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Bien, este texto está fantástico en un periodo de recuperación cuando la alarma ha bajado y uno se siente fuerte y normalmente se producen recaídas. Podría servirnos como una advertencia, una señal. Cuidado, aunque llevemos muy bien la recuperación, podemos caer. Pero mirad que ahora vuelve a confundir comportamiento adictivo con adicción. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Este texto es especialmente cruel en una adicción. Primero, porque la adicción no funciona con tentaciones. Las tentaciones se producen en la vida en general de adictos y no adictos, en fin, del ser humano, y para el creyente son tentaciones, son desafíos, son situaciones, no quiero hacer lo que aborrezco, resulta que lo hago, y lo que deseo no puedo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará?, dirá Pablo. En una vida normal. Esto pasa en la vida normal de todos nosotros. En la vida de un adicto y de su entorno no existe la tentación, no hay tentaciones, hay situaciones de riesgo y situaciones de caída y situaciones de alarma, pero no existe la tentación. Y es especialmente cruel porque el texto propone una salida que el adicto no consigue, es decir, bueno, oro porque estoy siendo tentado, y luego sucumbe. Esto puede valer en la pornografía y no puede salir adelante, y este texto los machacamos. Es decir, cuando además enseñamos con este texto lo que está pasando, el adicto se hunde todavía más porque es la palabra de Dios y encima no he conseguido la salida, ¿no? Pero es que en una adicción no hay tentaciones. Vamos a seguir.
Mateo 26, versículo 41. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. De nuevo vuelve a cometer el mismo error, es decir, asociar un problema adictivo a un problema de conducta, a un problema moral, a un problema de lucha contra la tentación. No es así. Estos textos deberíamos ubicarlos dentro del proceso educativo de conductas adictivas. Es decir, bueno, vamos a cambiar ciertos hábitos, que no hay una adicción todavía, pero que se vamos en camino. Así que es muy importante esa diferenciación. Tito 2, versículos 11 al 12. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Bien, de nuevo comete un error clásico, y es asociar la adicción con un problema de conducta pecaminosa mundana, con los placeres mundanos. La adicción se produce también por rendimiento y se produce también por estrés social. Es decir, no solamente hay una razón para contraer una adicción que tenga que ver con lo lúdico, con lo concupiscente, con las pasiones desordenadas. Es decir, si hablamos de una adicción al trabajo, no es un comportamiento censurable. El trabajo, ¿qué trabajador es? Decimos. Bueno, eso puede producir una adicción. O, si no lo queremos llamar adicción, pues un trastorno de ansiedad producido por un no control de la forma de trabajar. Y esto era muy típico también en el mundo religioso, porque se piensa que por trabajar más se es mejor persona, o en fin, se hacen mejor las cosas. Pero el error está claramente definido en cuanto apunta a una dirección. Para empezar, la adicción es un desajuste del cerebro que no entiende, el cerebro no sabe qué es una pasión mundana, no diferencia un lunes de un martes. Es un órgano eléctrico y funciona como un procesador. No tiene moral, no puede llevarse a este terreno la adicción, porque como un sector de la adicción y una parte de la adicción va encaminada a aquellos que consumen drogas y todo eso está muy mal visto, pues la adicción tiene que ver con las drogas y punto. Pero la adicción no solo tiene que ver con drogas, esas son una parte solo, eso es un mundo solo de lo que es una adicción. Una adicción, ahora lo vamos a ver, en personas que no consumen drogas y que no precisamente no viven de forma de una pasión desordenada, ¿sí? Así que esto lo iremos viendo desglosando el vídeo, ¿de acuerdo? Porque es muy importante. Primero de Juan 2, versículo 16. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Proverbios 25, versículo 28. Como ciudad sin defensa y sin murallas, es quien no sabe dominarse. Bien, aquí tenemos un apartado especial que tiene que ver con el dominio propio, que tiene que ver con la facultad de dominarse. Es decir, que esto forma parte de un desafío para todos nosotros, para todas las personas de bien, las personas que incluso siguen al maestro. Esto forma parte de un proverbio de literatura sapiencial. No debe ser aplicado a la adicción, porque es evidente que en la adicción no sabemos dominarnos por definición, es un desajuste del dominio. Entonces, claro que no sabemos, pero añadimos una carga que no es necesaria. Como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Esto vale para quien no sabe dominarse sin la adicción, ¿no? Pero cuando hay una adicción, el panorama, el prisma, el paradigma ha de ser un poquito diferente. Primero de Pedro 5, versículos 8 al 9. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Bien, este es un pasaje que puede servirnos en la recuperación, pero no llevando solamente a las partes, los lugares, las personas
que antes nos ofrecían drogas y todo, porque incluso la persona puede recuperarse a un nivel muy alto, ¿no? Pero sí puede servirnos en un momento de la recuperación en el que podemos estar alerta, ¿vale? Y esto es bueno, el saber, porque anda buscando la posibilidad de la caída, nuestro cerebro está acostumbrado y esto es una posibilidad. Pero en el siguiente pasaje vuelve a equivocarse. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Bien, comete grave error de definición. No todo el mundo sabe lo que es una adicción ni ha vivido una adicción, gracias a Dios, afortunadamente. Estos pasajes no tienen que ver para nada con una adicción, tienen que ver con la vida espiritual del creyente, del cristiano. No se pueden aplicar a una adicción. Pero lo hacemos ¿por qué? Porque seguimos concebiendo el problema de la adicción como un problema de conducta. Esto es un problema de educación, porque el proyecto educativo sobre adicciones se basa en esto, en que la adicción no es un problema de conducta. Estos textos resístanlo, esfuércense, hagan porque todo el mundo sufre lo mismo. No, para nada, por Dios. Es un desajuste, además, con unas características propias en cada individuo. 1 de Corintios 15, versículo 33. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Bueno, es un proverbio sapiencial, es un consejo, es algo muy bueno, ¿de acuerdo? Es algo que puede servirnos en general, para todo, ¿vale? Para todo, pero no exclusivamente en la adicción, ¿de acuerdo? No exclusivamente en la adicción. Juan 8, versículo 33 al 34. Nosotros somos descendientes de Abraham. Le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Respondió Jesús. De nuevo, espera, vamos a ver un momentito, vamos a atender la llamada, ¿vale? Interrupciones. Bien, entonces decíamos, todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Volvemos a cometer un gravísimo error, asociar la adicción con el pecado y además utilizar a Jesús. Esto va a hundir más al adicto. La adicción no es ningún pecado, ¿vale? ¿Pero qué está diciendo? Hemos llegado allí de forma pecaminosa, es decir, hemos llegado allí porque hemos pecado, es decir, porque hemos hecho las cosas mal, evidentemente. Y no todos las hemos hecho mal y unos contraen la adicción y otros no, ¿vale? O sea que hay de todo, unos contraen la adicción y otros no, ¿sí? Un momentito. Un grave error el que hacemos, un flaco favor. Evidentemente las cosas no se han hecho bien, pero aún así no todos contraen la adicción haciendo las cosas igual de mal. Las conductas adictivas se cometen pecados y nos advierte la Escritura, y nos advierte el Señor Jesús, y nos advierte la educación. Claro. Pero una vez cruzada esa línea, una vez de haber enfermado, una vez que nuestro cerebro se ha desajustado, nuestro procesador ya no procesa bien la información, no tiene sentido hablar de pecado. ¿De acuerdo? Queda claro, porque este punto es muy importante en lo religioso. Mateo 6, versículo 13. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Bien, vuelve a cometer otro error, ¿vale? El mismo error, ¿no? Asociar la tentación, asociar el pecado con la adicción. Ya lo hemos dicho, no es ni tentación ni pecado. 1 de Corintios 6, versículos 19 al 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes, y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Bien, esto puede ser una bomba que eche para atrás al adicto y lo hunda más, porque él quisiera que su cuerpo se cuidara, que quisiera sentirse mejor y no puede, algo lo está limitando. Es verdad que se nos pueden pedir cosas a los adictos que podemos hacer, y ahí hay la diferencia entre lo que es pereza
y lo que no puedo, la diferencia entre lo que es manipulación y lo que debería hacer y no hago. Por eso existen los centros y por eso existen los lugares de tratamiento, para tratar esto precisamente, si es que me estás mintiendo o es que de verdad esta parte no la puedes hacer. Y a veces ahí, al final, hay centros que les hacen hasta la habitación, ¿no? Bueno, son políticas diferentes, pero me refiero a que el adicto puede hacer cosas, pero otras no. Y este tipo de mensajes no son positivos porque en esos momentos en los que estamos, tal vez antes de caer en una adicción o después, o cuando ya estemos recuperados, tienen mucho más sentido y profundidad. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Claro, imagináis un adicto que se está sintiendo culpable constantemente y no puede salir adelante. Y este tipo de consejos, pues, ¿cómo los van a entender? Romanos 7, versículos 14 al 23. Sabemos, en efecto, que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Bien, lo que comentábamos de Pablo, pero esto es válido para todo el mundo, no para las personas adictas. Es válido como desafío espiritual, como creencia, como doctrina incluso, como un aspecto del crecimiento cristiano y de la naturaleza pecaminosa que tenemos todos. No en una adicción, porque en una adicción hablamos de un problema de salud, no un problema de conducta moral. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Fíjense que Pablo está hablando incluyéndose él, ¿vale? Los adictos no somos todos. Pablo no es ningún adicto, ¿vale? Es decir, pero Pablo está hablando de lo que él vive y esto lo vivimos fuera de la adicción. Todos. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Bien, como veis, pues es un enfoque no válido en momentos no válido en algunos momentos de la enfermedad, del manejo de la enfermedad por parte del sujeto y por parte del entorno. No, con esto no quiere decir que la Biblia no tenga una gran utilidad y práctica y sea enormemente valiosa. Pero las etapas por las que se atraviesa un adicto no están preparadas para este tipo de pasajes. Entonces, la Biblia no habla de adicciones así. No, eso es incorrecto desde nuestro punto de vista. Es un flaco favor. Las intenciones en estos textos son maravillosas y previenen en una educación y en un comportamiento adictivo, sin duda, pero en una adicción no. No, porque ya entra en juego ya un cáncer psicológico, un cáncer, si se quiere, emocional, y ahí no podemos utilizar estos textos de cualquier forma en una persona adicta, ¿sí? Iremos comprendiendo algunos de estos vídeos que circulan o de estas propuestas e intentar aportar nuestro granito de arena.